Ahí se va de Cuba, con agua. Está hoy para mí para vestirme, peina con ara pone tepe, ya yo me atico tenda pone tepe ahí, ya me va a su jamás betimba ne ponen valle pero a ver regional San Juan de Bomuceno Moti Boja Pipa Ari. Está hoy para mí yo a PM a ver voy a Javier como ni pues no a ver que tenía poco a suerte, aunque ni pues un Javier bien con este bebendo soy la. Ahora se haya urece, pues a la cabeza PM o para vete a pegar a vete y por vete hasta poner. Ateneo de lengua y cultura guaraní, Terembia Pongo y Ñasai, Paraguay y Sacuella de ver. Ape y que tu ubera mugaré, Ateneo de Perú, sé, está tabarubi. Y me vengo. O pamba oikoa na Paraguay a peteni ala no mo está mi tapizacuera lo moñe perú que Ateneo de lengua y cultura guaraní a peño mo está pero más peteni me jaro upera mo lleva te gote ha Ateneo o se oye piso o ñane está tuizacuella de ver a peisa ni perú a que peteni po reforma educativa, y ya te convoqué en 1994, pero no pudo. Ahora veo y concurrí ley Guazú, ni en Asaña, que en 1992. Ahora veo 1988, Irundí Ari, ley Guazú, porque veo guaraní, ñane tañe teramo, Irundí Ari, ahora veo. Ateneo o Sema Guri a Ojoye Haitipoñe Pinurame Tabaca Aguazurre. A pesar de ahí, a pesar de Huaweiza, Oñe Beatriz, que estamos de Jara, a Umi, hoy coseamos de Jara, ahí, Mitarusu, Mitacuñá, a Romo Beusu, que eran Baís y Tepa, hoy Cota Gurigina, Peda, Petembia, Oye, ya por Huaweiza, a ver ahí, a Petembia Poñe Pinur, Pepe, a Beyu, Pepe. Juan y Tepe lo soy. 1988, 1989, los jóvenes fue a Rollo Entero. A Pesa que llegó Yehu. A Pedro a Carapeguarire, Ucuri, Quindí, Villarrica. Ahí estaba José Domingo, Arceco, J. Augusto Estigarribia, Campo 9. Repatriación, Aupei. Y quema 1993, pues a 93, pues a pedir un money, pero no tenía por subir el nivel. Pensaba yo, el Cocuri Peña en hoy, voy a dejar a Javier, se mandó a Ojoa, que esperamos, voy a dejar a Bundio, lo va a atender, a Doña Moguetá, como a gente que se roga, y se voy a dejar a, se van a ir, no sé, porque tenía por ahí se estaba, eu e Brady de Mitema, o Benjamin Neha, o Pereira Punoma, a Beja Saina, com a Anya no verão Monha Punova, com a Ami e a Guaçu, que eu que operamos, já Hagato, a Jepita sobre Yanin e o Anere Upaba. A Bebo de Rua, a Peina, o Pevi com a Bebê, a Havisa Bemendo Soigo de Mepo. Estamos em Harama, em Asaigo Ave. A Havisa de Imbo Hara Javier. Y pero una me pedimos que sirve cuál el curso básico de TV o ima yandera pisada pero el que va un boe mita mimi mita lu sucuera después yo que más de veo pero después ya boe jabo Ateneo yo jaco agropei llegó a Hacha o anga ya veré cómo está estaba San Juan de Pomuceno hay que ver a ver ella eogina a ver hoy abaí hoy estaba ahí hoy morínigo Mapa voy a decir esa ya Tarumá a Uniaja Egina ahí estaba como jefe Ateneo regional San Juan de Pomuceno Erembia Purubi da ya vimos hay veces éramos no me acato usted ya muy atipaiteramos de 1993 vive con Ana Bebé da ya vimos hay éramos me han empezado vimos con su 2000 boejara o se jahuema con agua apenas está apenas ya en el examen guará
Nana estamos en primer embae, PMP de primer, el grupo penemos andure. Después mondas detalles lleva, pues el primer es apete interior ya por curiosidad. Cuando que quiere oír ya por Haisa. Cuando tenemos en el Pope, oye, pues no vive en 1985, cuando bebé, Lorecoi ababeño pues tuvo. Para que usted me ponga con ahí que se huí. De por y pira pireo muy en estado paraguayo con ave. Najani Ateneo que primer en estado o sea, no mi cuatina estado ni. De por y último. El Ateneo no es una institución subvencionada. No llame pira pireo, de por y pira pireo ambuete estado con AP, PNP es el primer en oye ya poco amboye ya poco con este bebé. Son 30 años en la regional y 38 años va a cumplir el Ateneo este septiembre, el 23 de septiembre. Un trabajo incansable, un trabajo muchas veces complicado, muchas veces no entendido, pero en la práctica con un resultado extraordinario, valioso. Hoy nosotros le decimos al Paraguay que a lo largo de 30 años hemos formado 30.000 profesores gratuitamente para el Estado paraguayo. No existe ninguna otra institución en el Paraguay que haya formado a tantos docentes y gratuitamente para el Estado. Esa es una manera de servir a la patria. Hay gente que se sirve de la patria. Nosotros servimos a la patria. Y esa es una cuestión que en el orgullo de nuestra institución se convierte en una de sus preseas, en una de sus medallas más importantes a lo largo de su historia. Hemos descentralizado las actividades culturales. Hasta el año 2000 inclusive, cualquiera que quería estudiar algo tenía que ir a algún lugar, cualquier lugar de Paraguay, a Asunción. Tengo ambos Ateneo y mamá ambos en la Universidad Nacional de Asunción, cuando ambos tienen 37 años ambos bebé. Hay cuapete momo y pau, mitad pisacuera, ponemos hablando vamos. Estamos en Oaxaca, Avi, Casa Pavi, Villa Rica, Ciudad del Este, Pedro Juan, Villeva. Te Ateneo ni por una moguare oncenja, a por una moguare estaba San Juan de Pomuceno, ve. Hoy estás ahí, va que jamás, pero ¿dónde por ir va a ver ya pueda beber. A ver dónde por ir va a beber, te verá. Lo que yo suelo decir es que 10 años después, todos aquellos que nos criticaron pasaron a ser nuestros vecinos. Toditos los que nos criticaron, todos los que no creyeron en la descentralización, hoy en día salieron y hoy en día se forma a la gente en su comunidad. Nosotros hemos desarrollado la descentralización y también hicimos algo que para nosotros es importante: darle valor, darle crédito, darle fuerza a la gente local. Porque sabemos perfectamente que hasta hoy hay instituciones que son administradas, son dirigidas por gente que necesariamente tiene que venir a Asunción. Te mandó los programas Guarepe, voy a decir que te hija Caguazube, o sea, más hoy tenía mi yativa que era mi apetito y tenía por ando jamás y por el boeta. Lo que era mucho de que acá pero el mismo coin, a Pepe tenía agua para agua vieja, se ayuda a ella eso de fuera. A sapi areinda y catuiramos. O que tengan buena eu de juramos a pe venda pe te pe boejara fulana estado aja tu pisa ha pe en boeta te aja eu o se más y se tenía na hane ha ahora boeta tiene yo muy de va. En Paraguay hasta antes del Ateneo yo suelo decir nadie era profeta en su tierra. Hoy nosotros podemos decir con mucho orgullo que Javier Arevalo y todo su equipo de profesores son locales. Y son gente que tienen una alta formación y que han formado a la gente de su comunidad. No tuvo que venir un asunceno para enseñarle a un habitante de esta región, de esta comunidad. El día que los paraguayos aprendamos a darnos valor, y ande hoy ya yo sacoáramos, o yo apité, ya éramos cuango y tatupiri, cuañarandú, llamamos a pona coabe. Lastimosamente vivimos mucho tiempo de tener que esperar que venga alguien de afuera para que nos diga que el guaraní es lindo, que el ser paraguayo es valioso.
O mancan a ver de Pitagua y ñande ko abe oya witeme ya yo po isa be ande ba ayo pe abe uno rei ñande ya po awere anda pesa ya. Nosotros tenemos que valorar siempre a la gente que vive acá y a los productos que los paraguayos desarrollamos. Nosotros tenemos objetos, valores, elementos tan importantes, tan lindos, tan artísticos como los que tienen los ciudadanos de otros países. Normalmente a mí me suele molestar cuando a veces la gente dice va a una feria artesanal, oye, dice, caen a la ya puedo venir de la bisacuera, hagan de ñembo ya traer el papel, dígate, voy de mi ese la. Yo voy a tener que me nacemos coi. A 10.000 la guapa están de 5.000 mocoyadas. Los paraguayos envían por cuenta. O V te invita a guau, el V te envía por cuenta. Y ande ya puede hacer el doble inclusive. Porque ambos está mejor. Añade a ver yo por ti. Entonces, creo que es un punto importante que vale la pena en una oportunidad como esta de poner el relieve. Hoy San Juan Nepomuceno tiene a sus directivos, a sus profesores dentro del Ateneo que siempre fueron locales. Y la satisfacción de haber formado a casi 2.000 personas dentro de la comunidad sin tener que haberse ido a Asunción para formarse acá. En su casa se formaron. Yo creo que ese es el más importante logro del Ateneo. Que por allí alguien diga, no, pero esa funciona en una piecita. No, eso ya es mentira. El más grande presidente que tuvo el Paraguay, el más destacado, el más querido, el más honesto, se llama Eligio Ayala. Y Eligio Ayala estudió en una escuelita que le embude en Boyaperí, que no existía ni siquiera en el mapa. Y de esa escuela él surgió porque él quiso ser mejor. La institución les va a ayudar a ustedes, pero cada uno de ustedes son los que se van a hacer por sus propios medios, por su propia decisión, por su propia voluntad, por su propio estudio. Anda y por enseñar a Pepe. Lo peor que puede haber es que uno acepte que le digan a enseñar acá. Yo nunca le dije a nadie, le dije a enseñar acá, porque le trato a mi semejante como mínimo igual que yo. Y cuando más, mejor que yo. Pero nunca yo le considero a nadie peor o menor que yo. Entonces yo creo que pasa por una cuestión de decisión personal. Acá, entre los que están estudiando, hay gente que todavía no nació cuando esta gente comenzó a estudiar. Acá yo veo gente que tiene 20, 22, 25, 27, 28, 30 años. Y 30 años atrás ellos ya empezaron a estudiar acá. Y los que están sentados acá son gente exitosa. Es gente que llegó a la dirección, es gente que ocupó un cargo, es gente que hizo algo. Acá la supervisora me decía, hay gente que dice hizo otra cosa de mí, pero no importa. De aquel que hace algo, de ese se habla. Del que no hace nada, nadie luego se acuerda. Así es que mejor nomás que se acuerden bien o mal de ese que hizo algo, pero que se acuerden de esa persona. Porque hizo algo. Porque no pasó de balde sobre la tierra. Porque hizo algo. Formó una familia, ayudó a niños a formarse, educó en una escuela. Y esa no es tarea fácil. Así es que con esto yo quiero desearles a todos mucho éxito. Yo no deseo suerte, porque Pablo de Neruda decía, la suerte es el pretexto de los fracasados. A veces uno rinde y dice, pero por suerte que pasé. Anda, algo por suerte. Está con el muñeco original, ¿verdad? La suerte que pensaba de estudiar en Valle de Arejores no es 5. Cada suerte, pero andé a 4 o 5 días, Arejores ya por poner no es 5, pero anda de suerte. Da éxito. A veces éxito es la cosa, pero está suerte. La suerte es el pretexto de los fracasados. Feliz día para todos, felices 30 años, que vengan otros 30 y más 30 y más 30 para San Juan Nepomuceno y que cada día sea una comunidad que se desarrolle, que prospere y que cada día la gente que vive acá tenga una vida digna, una vida que todos los paraguayos nos merecemos. Ahora el tema de PM está ya por el teco.